Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional, el tiempo con Dios, correspondiente al libro de Romanos, capítulo 11, del 11 al 24. Vamos a comenzar orando. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Te pido en el nombre de Jesús la revelación de tu Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que pongas palabras tuyas, Señor, que necesita oír tu pueblo, que necesitan oír tus hijos. Te pido en el nombre de Jesús que esa palabra traiga conforte, traiga medicina, traiga lo que necesitamos, Señor. Te entrego mi vida, las palabras que pronuncie en mi boca, para que sean dirigidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. El título del tema que vamos a compartir el día de hoy se llama Humildad ante la misericordia de Dios. Amén. Y vamos a leer el verso 11 del libro de Romanos capítulo 11. Dice la palabra de Dios: pero yo pregunto, ¿será que los israelitas, al tropezar, cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Pablo comienza con una pregunta y dice: ¿será que al tropezar los israelitas cayeron definitivamente? ¿Amén? Entonces, definamos algunos puntos. Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo que tiene la promesa de Dios, que fue dada a través de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces es el pueblo escogido por Dios. ¿Pero qué nos dice acá Pablo? ¿Será que este pueblo de los israelitas, al tropezar, cayeron definitivamente? Pablo nos está hablando acerca de que este pueblo tuvo un tropiezo. ¿Cuál fue el tropiezo de este pueblo? El tropiezo de este pueblo fue no reconocer al Mesías. Cuando vino Jesucristo, ¿qué pasó? Vino hacia el pueblo de Israel y no lo recibieron. En el libro de Juan capítulo 1 verso 11, que dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Amén? ¿Por qué no le recibieron a Jesús los israelitas? Porque no lo reconocieron como Dios. Ellos esperaban a un Mesías en forma de libertador. Ellos esperaban a un Mesías guerrero que los saque de la opresión que vivían en ese momento. Ellos esperaban a un Mesías tipo un guerrero. Pero en lugar de ese Mesías que ellos esperaban, ¿a quién encontraron? Encontraron a un Mesías que vino montado en un burrito. Un Mesías humilde. Un Mesías que era diferente al Mesías que ellos esperaban. No reconocieron a Jesucristo. Y así como ellos, amados hermanos, muchas personas no reconocen a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que solo hay un medio para llegar al Padre. ¿Y quién es? Este es Cristo Jesús. Amén.
al no reconocer los judíos a Jesucristo. ¿Cómo lo considera Pablo? Lo considera como un tropiezo. Este pueblo tropezó, se equivocó. Pero Pablo dice, ¿acaso los de Israel que han tropezado van a quedar caídos? Y Pablo responde, de ninguna manera. Es decir, Pablo nos dice, hablo de tropiezo, no de caída definitiva. ¿Por qué? Porque este tropiezo de Israel ha sido la oportunidad para que la gente que no era parte de Israel, que no pertenecía a Israel, conozca a Jesucristo, sea alcanzado por el Evangelio. Ya esta parte que no son judíos, a este pueblo que no pertenecen al pueblo de Israel, la Biblia los conoce como los gentiles. Amén. Entonces, este tropiezo de Israel ha sido la oportunidad para que los gentiles conozcan a Jesucristo. Amén. Entonces, en el verso 12 que dice, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, cuánto más lo será su plena restauración. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad. El Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, tanto los judíos como los gentiles, los hombres como las mujeres, etcétera, etcétera. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón de las personas. Entonces, amado hermano, a Dios le interesa tu vida en particular. Y acá en el verso 12 leíamos, ¿no?, que la transgresión de los judíos, ¿para qué había servido? Para enriquecer al mundo, para que el mundo conozca a Jesucristo, al verdadero Dios. Amados hermanos, si nosotros no llegamos a conocer a Jesucristo, en vano es nuestra fe. Todos necesitamos de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo es quien nos perdona nuestros pecados, quien nos sana nuestras enfermedades, quien lleva consigo todos nuestros dolores. Entonces, debemos de agradecer a Dios que utilizó este medio. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Jesucristo. Y en el verso 13 de Romanos 11 que dice, les hablo a ustedes gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro a mi ministerio. Amén. Después de que Jesucristo ascendió a los cielos, la predicación hacia los judíos se dio principalmente por el apóstol Pedro, pero la predicación hacia el resto del mundo se dio principalmente por el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo que dice, yo soy apóstol de los gentiles. Amén. Hubieron muchos otros hombres a través de los tiempos que predicaron el Evangelio, pero Pablo es conocido como uno de los principales apóstoles de Dios. Entonces, fue un instrumento de Dios
para que mucha gente como tú o como yo conociera a Jesucristo. ¿Ok? Por eso es que en el mundo hay muchas ciudades que honran a Pablo. Por ejemplo, en Brasil está Sao Paulo, en honor a este apóstol de Jesucristo, cuyo ministerio fue predicar a los que no son del pueblo de Israel, es decir, a los gentiles. Y continuamos leyendo la palabra. En el verso 14 de Romanos 11 dice: por si en alguna manera pudiera provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Y en el verso 15 dice: porque si tu exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será tu admisión, sino vida entre los muertos? ¿Qué pasa? Pablo, como israelita que es, desea que los israelitas o los judíos, al ver el cambio en la recepción del evangelio que ha producido en tantos gentiles que eran ajenos del evangelio, ajenos a las promesas, tengan celos y por consecuencia ellos también acepten a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dio una promesa, muchas promesas al pueblo de Israel. Por ejemplo, Dios le dio la promesa a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dio una promesa al pueblo de Israel por medio de Isaac, que decía: aquella noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y Dios también dio una promesa al pueblo de Israel por medio del patriarca Jacob, a quien luego cambió su nombre por Israel. ¿Y qué le decía? Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, porque yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Si bien es cierto, nosotros los gentiles, que no éramos parte del pueblo de Israel, no teníamos estas promesas para nosotros, porque estas promesas, ¿para quiénes fueron dados? Fueron dados para los del pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham. Y los judíos son línea directa de Abraham y por consecuencia tenían todas esas promesas para su vida como pueblo de Dios escogido. Y nosotros como gentiles no éramos parte de esa promesa. Pero a raíz de la predicación del Evangelio, a raíz de que nosotros hemos creído en Jesucristo, nos hemos hecho herederos también de esas promesas que Dios le dio a su pueblo escogido. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, si bien es cierto, no somos hijos directos de Abraham, pero sí somos hijos por adopción. Y por tanto, al ser hijos, ¿qué somos?
Somos herederos de cada una de las promesas de Dios. Amén. Entonces, si bien es cierto, no somos hijos descendientes de Abraham, pero somos hijos espirituales, con derecho a todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y en el verso 15 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Amén. Si bien es cierto, muchos de los judíos fueron excluidos de estas promesas por su incredulidad, y muchos de los gentiles adquirieron estas promesas por fe, eso no quiere decir que los judíos no puedan reconciliarse con Dios, porque los judíos son el pueblo original de Dios. Así que nosotros no los podemos menospreciar, no los podemos tener en poco, porque ellos son parte del olivo original de Dios. Es más, Dios en este verso 15 dice, ¿no? Si su exclusión fue la reconciliación de Dios con el mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Y esto me hace acordar a esta parte del hijo pródigo, ¿no? En Lucas 15:24. Porque mi hijo que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse y a hacer una gran fiesta. Amén. Porque Dios ama a su pueblo. Dios tiene una promesa con ellos. Entonces, amados hermanos, vemos, ¿no?, que Pablo amonesta y llama la atención a los gentiles convertidos a no enorgullecernos, ni pensar que tenemos algún mérito al alcanzar la salvación, porque estos judíos son parte de este olivo, ¿no?, que desciende de Abraham. Amén. Entonces, en el verso 17 dice: si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. ¿Quiénes son las ramas desgajadas? El pueblo de Israel, que fue desgajado del olivo. ¿Por qué? Por su incredulidad. Amén. Y en el verso 18 que dice: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nuevamente, hermanos, nosotros somos esas ramas injertadas, que no pertenecíamos a la raíz, que hemos sido injertados posteriormente, pero también tenemos derecho, amén, como hijos de Dios, pero no podemos menospreciar de ninguna manera al pueblo de Israel. Recordemos las promesas originarias que Dios le dio a Israel. ¿Qué le dijo? Bendeciré a los que te bendigan. ¿Se acuerdan? Que leímos hace un momento. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que orar por el pueblo de Israel, reconocer que ellos son el pueblo original de Dios y que nosotros hemos sido adquiridos posteriormente por la misericordia de Dios. Hay que tener humildad por esa misericordia, y también hay que regocijarnos
porque todas esas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel también nos pertenecen a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el derecho de lo que le pertenece a mi Padre. Amén. Entonces, vamos a orar, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por la salvación, porque nos hizo conocer a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo vive con nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Amén. Porque Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque a pesar de las circunstancias que nos toquen pasar en este tiempo, difíciles por cierto, el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Jesucristo va a estar intercediendo por nosotros junto al Padre. ¿Para qué? Para que no nos falte la fe en el momento difícil. Amén. Porque somos hijos de Dios. Así que vamos a orar, amados hermanos. Padre bendito, te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu bondad y misericordia. En esta mañana reconocemos que somos hijos de Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos herederos de la promesa que hiciste en primer lugar a tu pueblo de Israel. Pero que nosotros hemos sido injertados a esta rama principal. Y te damos gracias, Padre. Y también oramos por tu pueblo de Israel, para que muchos judíos, muchos israelitas que no te han conocido, Señor, que no te han recibido, Señor, puedan recibirte y también puedan ser salvos, que no sean desgajados de esta rama principal que eres tú, Jesucristo. Gracias, Padre bendito, porque podemos vivir confiados, porque somos herederos de cada una de las promesas, porque somos hijos de Dios, porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y porque también tenemos las promesas de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén.